Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un televisor marca TCL de 40 pulgadas con el display fracturado. Aquí lo pueden ver. Esta es la parte trasera. Aquí pueden ver la marca y el modelo, que nos indica que es un televisor de 40 pulgadas. Aquí tenemos la tarjeta de el display. Tiene un conector de 51 pines. Unos conectores flexibles. La tarjeta está dividida en dos. Ese es el número de identificación. Ok. Las tarjetas ya no las tiene instaladas porque vamos a tratar de buscarle un reemplazo. Ahí pueden ver que es el mismo display que les mostré hace rato, que está fracturado. Las tarjetas las pusimos en un lugar seguro mientras hacemos el cambio de display. Vamos a retirarlo y les voy a mostrar que es completamente compatible con un modelo de 39 pulgadas. En este caso fue un televisor marca Makena. Esta es su tarjeta principal, solo para que la identifiquen. Ahí pueden ver el número de identificación. La retiramos y vamos a mostrarles el display que trae instalado. Es muy semejante. Las tarjetas no son idénticas, incluso viene marcado con otro número de identificación, que aquí lo tienen, ahí lo pueden ver, pero son muy semejantes las tarjetas, aunque no son idénticas. Coinciden en los conectores flexibles, que tienen 8, y también la medida diagonal que tiene es de 40 pulgadas, que son aproximadamente 101.6 centímetros. Tiene conector igual de 51 pines. Lo que vamos a hacer es hacer unas pruebas previas, porque en los televisores Roku es muy difícil, o al menos yo no he podido restaurar la imagen cuando aparece invertida o solarizada, porque no sé cómo entrar al modo de servicio en los televisores Roku. Entonces debe ser compatible 100% en cuanto a la señal de video, que no aparezca solarizada y que no aparezca invertida. Entonces lo que haremos es, con el probador de LEDs, vamos a alimentar el panel de iluminación, que en este modelo de televisor trae dos series. Unimos los cables rojos y negros para la polaridad y los conectamos. Aquí ya pueden ver que se ilumina la parte del panel de iluminación. Y ahora vamos a colocar las tarjetas del televisor TCL. Aquí las coloqué en un cartón para aislar de la lámina del televisor Makena. Aseguramos con cinta el cartón a el chasis y las tarjetas. En este caso, esa tarjeta de la fuente de alimentación no queda uniforme, tiene un pivote. Le hizo un agujero al cartón para que quedara bien, y aseguramos con cinta para evitar que se mueva o se caiga, porque tenemos que levantar el televisor para ver la imagen. Ya está conectada la tarjeta del televisor TCL y se encuentra también el panel de iluminación encendido con el probador de LEDs. Ahí se puede ver.
Ahora vamos a proceder a encender el televisor TCL. Aquí no encendió la primera vez. Intentamos de nuevo, oprimimos fuerte para que active el botón pulsador, y ahora sí. Y ahí pueden ver la imagen. Se ve un poco oscura porque no se ilumina con intensidad con el probador, con suficiente intensidad con el probador de LEDs, pero es suficiente para poder apreciar que la imagen está correcta. No hubo ningún problema de video ni de la posición y de la imagen. Aquí le retiré la tarjeta al display del televisor TCL para compararlas físicamente. Como les comento, no son idénticas, son semejantes nada más, y ahí pueden ver sus números de identificación que ya les mostré anteriormente. Pero aquí vamos a hacer un acercamiento de las dos, pero están invertidas, así que vamos a ponerlas de manera correcta. Ahí pueden ver más claramente los datos. Instalamos ya el display del televisor Makena en el televisor TCL y como pueden ver queda exactamente igual. No hay ninguna variación en las medidas, todo coincide de manera correcta. Aquí ya instalamos las tarjetas. Vamos a encender el televisor y aquí podremos ver ya la imagen correcta. El televisor ya quedó listo. Como pudimos ver en este video, algunos modelos de 39 pueden ser compatibles el display con modelos de 40 pulgadas. Simplemente hay que comparar bien las características del display, las tarjetas, los conectores, las medidas, y realizar las pruebas previas que les mostré en esta ocasión para evitar hacer modificaciones mediante el modo de servicio. Eso es todo en esta ocasión, amigos. Espero que la información haya sido de utilidad para ustedes. Hasta pronto.